la iglesia primitiva. Y posterior a esto, vamos a revisar, si el Señor lo permite, lo que sucede luego de este evento. Vemos de que Pedro y Juan salen de aquel lugar y se dirigen a donde estaban los discípulos. Desde el 23 hasta el versículo 31, si así el Señor lo permite, podemos revisar esta semana. Ahí le quiero pedir a Felipe si es que pudiese proyectar y si es que pudiese leer esos versículos, por favor. Ya, muy bien. Del 23, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Dice así. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, perdón, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Súper, gracias ¿Hasta ahí? Felipe. Sí, hasta ahí. Gracias. Como he comentado anteriormente, este libro de los Hechos va conectando eventos. Ya hemos revisado hace un par de semanas, primeramente, este suceso de cuando Pedro y Juan se disponen a ir al templo, se encuentran con esta persona que tenía esta condición que era coja, vemos cómo le sanan, vemos cómo esto genera un gran revuelo, vemos cómo es que la gente se aproxima a ellos, estaban en el pórtico de Salomón, comienzan a predicarles, luego de esto se le acerca, este grupo de religiosos le toman, le apresan, le enjuician. Vemos que el concilio les consultaba respecto, trataron de amenazarles, de intimidarles, y vemos que posterior a ello, ya vamos en este capítulo, al término del capítulo 4, cómo es que ellos comienzan a relatar lo que había sucedido. Una historia bastante larga, un día bien ajetreado al parecer, lo que habían tenido Pedro y Juan, pero algo que es sumamente destacable es la consecuencia, que es lo que finalmente los discípulos y Pedro y Juan logran observar de todo lo que había acontecido en ese día. Y lo cierto es que, como leía Felipe, la escritura nos refiere de que ellos fueron puestos en libertad, porque no había prueba contra ellos. Verdaderamente la persona había experimentado un milagro de sanación, en el caso del cojo, y esto no podía ser negado ni tampoco la predicación que ellos estaban realizando. Y salen de allí, y nos dice la escritura que fueron a lo suyo, habían ido hacia donde se reunían los discípulos, donde ellos estaban compartiendo, donde ellos estaban muy probablemente también orando. Y les comentan todo lo que había sucedido con los principales sacerdotes y los ancianos, todo lo que les había dicho. Anteriormente en el resumen les comentaba que tenía destacado el versículo 18, lo tenía destacado primeramente por la dureza del corazón de los religiosos, pero también para conectar con esto. ¿Qué era lo que finalmente Pedro y Juan les comentan a los suyos? Era lo del versículo 18. Les comentan de que les habían intimado, que habían dicho de que no debían enseñar en el nombre del Señor Jesús. Y esto es llamativo porque, insisto, y tratemos siempre de estar imaginando un poco cómo fue ese contexto. Tratemos de ilustrarnos, tratemos de tener presente cuáles podían ser las posibles consecuencias para los discípulos de ir en contra de este grupo religioso. Y muy probablemente, si nos tratamos de posicionar allí, las personas quizás podrían haber experimentado temor. Estamos yendo en contra de un grupo sumamente poderoso, que tienen influencias políticas, que pueden hacer y deshacer, que tienen el oído del imperio de Roma allí cercano a cualquier clamor que ellos pudiesen presentar. Pero lo cierto es que no hay temor. Y a mí eso me maravillaba. El versículo 24, en vez de ellos clamar en angustia, su clamor
unánime, era de alabanza. Y acá nos dice la palabra del Señor que comienzan a exclamar: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí esa sola expresión, cuando la iba revisando, me resultaba sumamente llamativa. Soberano Señor, ese Señor que sale escrito acá, decía MacArthur en uno de sus comentarios, que es un concepto que no se emplea muchas veces en la escritura. Ese Señor, que traducido al español es Señor, significa algo así como maestro absoluto. Es como que verdaderamente tiene el completo control de todas las circunstancias y guarda mucho relación, tiene mucha relación con la palabra previa, es soberano. El Señor es soberano de todo. Y continúa la idea diciendo de que es Dios quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hay dos elementos entonces que acá podemos observar que es sumamente llamativo. Primeramente nos habla de la soberanía del Señor, que es el maestro absoluto, aquel que controla todas las cosas. Y controla todas las cosas porque Él las hizo. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces tenemos estos dos atributos. Por un lado está el Dios creador, que creó todas las cosas y todo lo que hay, pero también vemos al Dios soberano. Es un Dios que controla todo lo que Él ha creado. Y acá continúa el desglose, continúa la expresión que estaban teniendo los discípulos y lo conectan con la palabra. Y lo podemos ver, cómo es que se cita acá uno de los salmos con esta expresión. Oye, ahí se me perdió un poco. 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Esto también me llamaba la atención. ¿Por qué hay una cita de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento? Y creo que también acá se explica por qué había esta alegría como implícita de parte de los discípulos cuando estaban alabando al Señor. ¿Por qué hay alegría en un momento de tensión? ¿Por qué hay alegría cuando Pedro y Juan habían sido capturados y habían sido enjuiciados? ¿Por qué había alegría en un momento tan tenso? Había alegría porque ellos reconocían que se estaban cumpliendo las escrituras. Había alegría porque entendían de que el control, la soberanía de Dios iba más allá de los intentos humanos por ir en contra de la obra que se estaba realizando. Vemos de que acá esto que los discípulos estaban exclamando se había cumplido recientemente. Lo que había sido profetizado por el salmista, lo que Dios en su inspiración había hecho que se escribiese mucho tiempo antes, se había cumplido recientemente. La gente se había reunido para ir en contra del Señor, en contra del Señor Jesucristo. Y bueno, acá vemos que continúa. Hay una especie de resumen histórico haciendo referencia a Herodes y a Poncio Pilato, como que todos se habían reunido, pero volvemos acá al concepto medular que creo que es lo que podemos extraer de esta porción, la soberanía de Dios. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Un versículo sumamente potente, porque acá vemos de que no es una parte, no es parcial, la soberanía de Dios es completa. Él había determinado que las cosas se sucediesen de esta manera y no hay nada que escape de su control. Y verdaderamente fue así. Ahora, hay algo que también me llama mucho la atención, porque este pasaje nos habla en una primera instancia, hasta este versículo, hasta el versículo 28, respecto a la soberanía que tiene Dios. Veíamos la creación, veíamos cómo es que Él controla todo lo que está en la creación, vemos cómo es que los tiempos y las situaciones se van sucediendo, van ocurriendo las cosas según su propósito, pero acá también vemos cómo es que hay un elemento también muy particular, y es cómo es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario alcanza a las personas y las transforma. Vemos un cambio en los discípulos, porque ya no son personas que están asustadas ante una situación de tensión, son personas que están alabando, son personas que están alegres por ver el cumplimiento de la palabra. Y también hay un cambio medular, y el hecho de que estas personas, observando las amenazas que estaban recibiendo, ya no vuelven mal por mal, sino que ellos van y solicitan poder continuar con la propagación del Evangelio. El versículo 29, si es que uno lo leyese a la rápida y tuviese un pensamiento quizás más humano, más, quizás como más carnal, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y devuélveles todo el mal que ellos nos han tratado de hacer.
No, la Escritura nos dice que cuando hacen estas referencias, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. O sea, Señor, mira lo que está pasando, mira la atención que estamos recibiendo, pero por favor ayúdanos a seguir haciendo lo mismo, a una costa de que puedan seguir experimentando tensión y situaciones complejas y muy probable muerte, que vamos a verlo más adelante, y momentos sumamente incómodos. De igual manera, ellos entendían de que la obra del Señor está por sobre las amenazas de las personas. Y pensaba en esto y trataba de traerlo a mi realidad, cuán cómodo muchas veces yo me puedo sentir en el círculo donde yo me muevo, sin tratar de exponerme mucho, sin ponerme en escenarios complejos. Pero acá los discípulos, aún sabiendo los riesgos que implicaba el predicar el Evangelio, aún así estaban dispuestos a hacerlo, y lo hacían con gozo, y lo hacían con verdadera convicción. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, sí, le estaban pidiendo a Dios que continuase este ministerio público, que continuase la predicación del Señor. Y nos dice la Escritura, ya para cerrar esta porción, y también voy a cerrar la intervención con ello, de que ocurre un nuevo evento sobrenatural. Nos dice que ellos, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados comenzó a temblar. Esto nos da cuenta de que verdaderamente las personas en aquel entonces estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra del Espíritu Santo. Entendemos de que en el comienzo, en la iglesia primitiva, había manifestaciones muy palpables de cómo era el actuar del Espíritu Santo. Veíamos cómo estas señales que se presentaron al comienzo del libro daban cuenta de un evento que estaba siendo sumamente llamativo. Y acá vemos algo similar. Vemos de que ellos no solamente se quedan con esta manifestación de temblor, no se quedan ahí como expectantes, sino que comienzan a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Lo que ellos estaban pidiendo anteriormente en el versículo 29, que ellos pudiesen hablar con denuedo, el Señor se los concede inmediatamente. Y vemos esto, a pesar de las adversidades que estaban sufriendo, a pesar de lo complejo que pudo haber sido ese momento, los discípulos claman para seguir predicando el Evangelio. Nosotros muchas veces, y creo que en eso soy el primero, cuando ocurren situaciones complejas rápidamente me enojo, me frustro, trato de dejar todo de lado, pero acá no, y vemos un ejemplo sumamente maravilloso en la iglesia primitiva. Ellos no, estaban experimentando persecución, dificultades, y aún así se esforzaban aún más para predicar la palabra de Dios. Es un ejemplo, la misma escritura nos exhorta a que podamos prestar atención a esto para poder llevarlo a cabo, para que nuestra vida también sea un ejemplo de la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Con eso al menos quiero cerrar mi intervención para dejar a otros hermanos que puedan ir comentando. Una intervención súper breve que me llamó la atención cuando, cuando comentaste sobre el versículo 29. Eh, no, perdón, a ver. Eh, Perdón, el 28, que finalmente dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Al final se ve que está sucediendo, o sea, había sucedido lo que finalmente era la voluntad del Señor. Y es interesante también que lo digan los mismos discípulos, o sea, como que ya hayan entendido finalmente que lo que ellos vivieron era la voluntad del Señor. Em, Porque claro, ellos vivieron toda esa época. Ellos vivieron cuando se unió Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel contra el Señor Jesús. Ellos estaban ahí, po. De hecho, bueno, se ve que Pedro le niega al Señor y, y viven toda esa situación hace algún tiempo atrás. Y finalmente llega este momento donde ese discípulo está diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eh, Como que imagino que para, para aquellos discípulos como que se cierra
un poco el cuadro, como que entienden finalmente lo que había pasado y ahora pueden predicarlo con denuedo, em, con, con palabras sabias, pueden hablarlo. Y es interesante, me llamó mucho la atención eso, em, que ellos lo habían vivido y que finalmente ahora entienden la voluntad del Señor en un plazo a lo mejor no tan extenso de tiempo, en un periodo no tan largo de tiempo, habían vivido aquello y lo habían entendido finalmente. Y bueno, finalmente también lo que habías dicho también es súper revelador cuando, cuando en el 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. De repente pasa que uno espera como, pucha, te están amenazando, lo que uno esperaría, o lo que yo igual he escuchado que se espera, es que no, a lo mejor amenazó un creyente, algo malo le irá a pasar a esa persona, ¿no es cierto? Pero me llama la atención lo que dice acá, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Em, Como mira sus acciones, mira sus actos, danos la sabiduría para hablar tu palabra en estas circunstancias, en estos momentos. También es como algo que podemos aprender que es como súper tangible, como súper eh, súper interesante e importante para nosotros asimilar. Así que eso es. Súper, gracias Felipe. Ahí Don Pato creo que iba a hablar también, ¿o no? Sí, bueno, yo quiero hacer un alcance cortito en tal vez trayendo el espíritu del pasaje al tiempo presente. Pensaba yo el otro día con cuánta dificultad hay para exponer el mensaje del Evangelio ahora, cuánto rechazo, como antes uno se paraba en la esquina de una calle o en la plaza con un micrófono, con un altoparlante y proclamaba el mensaje del Evangelio. Y viendo los discípulos eh, están más o menos en un contexto similar al que estamos ahora, ¿ya? Porque ahora es difícil, uno saldría hasta con un poco de temor de ser rechazado. Ya no se ven predicadores en la Plaza Victoria, por ejemplo, o antiguamente había hombres que se ponían a predicar solo ahí, ahora no, porque hay cierto temor de ser agredido, de ser insultado, pero creo que la situación, más o menos el contexto es el mismo, ¿ya? Y como decía Felipe, llama la atención de que los discípulos en el verso 29 dicen, mira, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y creo que ese sería para nosotros un aliciente también de poder ser valientes para poner el mensaje, para hablar con denuedo, con fuerza, con entusiasmo, con un brío renovado, hablar la palabra del Señor, de poder darle el sentido, hacer, como decía Félix Videla, hacer sentir la cruz, llenos del Espíritu Santo, poder proclamar el mensaje del Evangelio. Y ellos dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando ellos oran, porque esta es una oración, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Creo que debemos orar para que el Señor nos dé esa valentía y nos dé el valor
valor para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto era el comienzo de la iglesia y nosotros estamos en los umbrales de la venida del Señor y también debemos proclamar con la misma vehemencia este mensaje glorioso. Y vemos que el Señor respondió prontamente a la oración de los discípulos. Y yo voy a ser breve porque tengo que pasarme a la otra reunión ya, así que les dejo. Súper. No sé si hay algún otro hermano que quisiera comentar, añadir alguna opinión respecto a esta porción, algo que les llamó la atención también. Hola, Felipe. No, o sea, mira, algo súper sencillo porque, y bueno, tú igual explicaste harto el Felipe, el hermano Patricio, pero concuerdo que con lo último que dijo el hermano Patricio, que los hermanos, el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todo fue por el Espíritu Santo y hablaban condenando la palabra de Dios. O sea, que ellos cuando la iglesia, cuando la congregación pide por algo que está conforme a la voluntad del Señor, el Señor con la rapidez que lo concede. Eso me llama la atención a mí, que ellos estaban pidiendo principalmente para que ellos tuvieran valentía. Evidentemente está en ellos, al frente de ellos, esta ¿cuánto se llama? Este obstáculo de lo que ellos hacían, estos religiosos que se oponían, pero grandemente, y ellos después iban a vivir también más olas de contradicción, contrariedades, recordando que después se viene Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Pero cómo el Señor va en ellos contestando esta oración y que ellos es algo que ellos piden conforme a su voluntad. Yo me quedo con esto, que cuando uno pide algo conforme a la voluntad del Señor, el Señor lo concede, y eso me anima a seguir adelante, porque el Señor es algo conforme a su voluntad y el Señor lo concede rápidamente a los hermanos. Eso, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. No sé si queda algún otro hermano que quiera comentar, añadir. Si no, podemos ir cerrando ya el estudio por esta semana. Muy bien. Entonces podemos terminar el estudio. Para finalizar, quería pedirle al Pato si es que pudiese orar. Pato, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, dale nomás. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo que ha quedado en la Escritura. Gracias porque estas cosas también se han escrito para que nosotros las consideremos, para que imitemos aquella disposición delante de tu voluntad, delante de tu anhelo, delante de tus planes, la importancia que debe tener aquello que tú has encomendado en comparación con lo que el mundo pueda decir o lo que dicte las circunstancias. Señor, sabemos que a los discípulos se les encomendó ir y hacer discípulos por todo el mundo, en todas las naciones, anunciar el Evangelio del Reino, y eso tenía gran valor, gran peso en comparación con lo que el mundo nos encomienda. Padre, que el anhelo de Cristo y que sus mandamientos, que aquello que Él nos encomendó, que aquello que Él enseñó tenga gran valor para nosotros y que dé sentido y que ponga en marcha nuestra vida de una manera que te agrade. Padre, esta es nuestra petición en este momento, que si podamos llevarnos
una enseñanza, y sabemos que así será, que sea el no temer, que sea el pedir de acuerdo a tu voluntad, pedir de acuerdo a tu anhelo de que las maravillas de Cristo sean anunciadas, de que su nombre sea proclamado en este mundo. Padre, gracias por tu presencia, por tu compañía, gracias por cada hermano, cada amigo que se ha podido conectar. Rogamos por sus vidas también. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.